la visita de Carlos Larrazábal aquí en los estudios, primer vicepresidente de Fedecámara. Carlos, un placer hablar contigo. Tenía tiempo que no te invitaba aquí al programa. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Bueno, Pedro, saludos a ti y a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Claro, bueno, son momentos difíciles para el país. Vemos, pues, evidente lo que vemos en las colas, en la falta de productos, en todo lo que significa, bueno, el malestar del venezolano, la angustia de las amas de casa, de los señores. Sin embargo, nosotros vemos que la posición de Venezuela y del gobierno ante la OEA es muy distinto hasta las Naciones Unidas. La canciller Delcy Rodríguez dijo hace pocos días que en Venezuela no había crisis, que aquí importábamos tanto que podíamos abastecer a 3 países. ¿Qué quiere decir ella con esto? Uno, se está escapando todo lo que está entrando vía contrabando de extracción, o la ayuda humanitaria que hemos dado a otros países ha salido, a los venezolanos le está llegando, se está acaparando, porque eso no es lo que se está viendo en el país. Quería saber tu opinión al respecto. Bueno, lamentablemente estamos viviendo los venezolanos hoy la consecuencia de políticas públicas que se han aplicado en los últimos 17 años. En el sector privado hemos venido advirtiendo esta realidad desde que el año 2003 se estableció el control de cambio, se profundizó en el año 2007, cuando recordemos el Plan de la Patria, que establecía taxativamente que las empresas privadas se iban a ir disminuyendo en función de que se iban a crear empresas socialistas. Esas empresas socialistas obviamente no existen, y las empresas que fueron expropiadas están hoy prácticamente paralizadas. Y hoy en día tenemos la falta de producto de todas esas cosas que anteriormente hacíamos los venezolanos. En Venezuela, con importaciones alrededor de 15.000 millones de dólares en el año 2005, no había desabastecimiento. El año pasado importamos 37.000 millones de dólares. Este año podemos llegar, en el mejor de los casos, a importaciones cercanas al mismo monto que teníamos el año 2005, que con todo lo que puedan decir el crecimiento poblacional, refleja una pérdida en la eficiencia del manejo de la economía. Ahora dependemos más de nunca de las importaciones petroleras. Lo que se nos planteó de diversificar la economía hace 17, 18 años ha sido totalmente lo contrario. Hoy en día más del 95% de las importaciones dependen del sector petrolero, y ahora nos encontramos con la grave crisis que bajan los precios de petróleo de una forma dramática, y ahora, para colmo de mal, está bajando también la producción petrolera. Sí. Lo que realmente nos pone en una situación dramática. Pero lo más grave, Pedro, es que uno no observa al gobierno con intenciones de corregir. Uno observa al gobierno únicamente buscando culpables, buscando a quién achacarle las responsabilidades, pero no entiende que es un modelo fracasado, que es un modelo que ha demostrado en Venezuela lo que ha sucedido ya históricamente en cualquier país del mundo donde se ha querido establecer, que es la destrucción de la economía y es la destrucción del poder adquisitivo del ciudadano. Claro, bueno, nosotros estamos viendo que en la Asamblea ya hicieron un llamado, que Venezuela es un país que tiene una crisis de medicinas, tiene una crisis también de alimentos. Sin embargo, el gobierno no lo reconoce, y de hecho por eso fueron esas declaraciones de las Naciones Unidas. Pero ¿por qué no nos ven a Venezuela como un país en crisis? ¿Cuáles son los números que Venezuela enseña internacionalmente para que no nos hagan caso? Mira, efectivamente, los países del mundo ven las cifras que Venezuela reporta. El año pasado, el Banco Central le reportó al Banco Mundial, que es el que usa las cifras estadísticas, donde el resto de los países se acogen, lo que sería el PIB, el Producto Interno Bruto per cápita por ciudadano, en dólares. Esa cifra les dio 12.820 dólares por ciudadano. Tenemos una gráfica que le tomamos una foto, perdónenme si no es perfecta, pero ahí se ve. 12.820, pero ponen a cuánto ingresos, eso es lo que nos metemos en el bolsillo, supuestamente per cápita, cada venezolano. Pero lo calculan a 6.30. A 6.30 nos entraría 12.820. Pero si tú haces un ejercicio matemático de esa cifra, a lo que fue el dólar promedio de importación del año pasado, perdón, si lo hacemos a 10, que es la tasa del DIPRON, esa cifra ya baja a 8.074 dólares. Si lo calculamos a la tasa promedio de las importaciones del año pasado, que algunas firmas han estimado, ya sería 943 dólares. Y si lo llevas de una forma más dramática a la tasa oficial del día de ayer del DICOM,
que es 399 dólares, bolívares por dólar, sería apenas de 202 dólares. O sea que el venezolano... Ok, entonces mira, vamos a comparar. La gente nos ve como ricos a todos los venezolanos porque deberíamos entrar 12.820 dólares per cápita por persona. Pero lo que en verdad nos estamos metiendo son 202, 284 dólares, que a veces ni siquiera, ¿no? Que a veces ni siquiera. 200, y esa es la cifra, cuando tú entras a las páginas de, por lo menos, del Banco Mundial, nos identifican como un país de alto ingreso. Claro. Y al ser un país de alto ingreso no necesitamos ayuda, porque en las cifras oficiales están. Por eso el discurso de la canciller no puede ser diferente. El discurso de la canciller va a decir, nosotros somos un país rico, nosotros no necesitamos ayuda de nadie, pero no están viendo la realidad de que estamos viviendo en Venezuela. Claro, porque lo que supone el Banco Mundial y estos organismos internacionales es que los venezolanos tenemos todos acceso a comprar dólares libremente a esos 10 bolívares, y eso sería el elixir mayor, porque si tú lo puedes comprar, si tú traes 8.000 dólares a través del dólar fronterizo y tienes acceso a los 10 bolívares, hace $1.000.000. Bueno, eso sería que es la brecha que abre un espacio por una corrupción inmensa de lo que se ha venido reportando en los últimos años. Ahorita tenemos un dólar DICOM a 399, donde el gobierno nacional ni siquiera ha publicado, después de 2 meses, que creo que se cumplieron ayer, de que fue anunciado el dólar DICOM, ni siquiera ha anunciado el convenio cambiario donde cualquier ciudadano de que nos está oyendo puede solicitar esa tasa de 399. Y mucho menos la de 10. Entonces, eso que se informa todos los días, todos los ciudadanos nos preguntamos dónde se transa, claro, quién lo compra, quién lo vende, porque la empresa privada no está recibiendo absolutamente nada de esas divisas. Es muy importante eso que estás aclarando, porque a mí me lo preguntan todo el tiempo, ¿cómo va subiendo ese dólar? Es a dedo, porque lo que dicen que todavía están utilizando la plataforma del SITME. Si están utilizando la del SITME y funciona así, ¿para qué van a crear, con los costos que es crear una nueva plataforma del DICOM? Segundo, si tú me estás diciendo que no tienen acceso, ¿dónde está el BIT? ¿Dónde está el AS? ¿Dónde están el reporte? Todas esas operaciones que se están haciendo no existen. Eso no existe, y para que un sistema cambiario pueda funcionar y le dé confianza a los actores económicos, que es la clave fundamental, tiene que ser transparente, te tiene que tener la información, a cuánto se ofertó, si es una subasta, como supuestamente el SITME fue diseñado, tendría que ser una subasta donde se pública, donde diga a cuánto se ofertó, a cuánto se demandó, y esta es la tasa promedio del día, y cuánto se transó, y hasta publicar quién lo adquirió, porque también eso se presta para múltiples patrañas de que eso vaya con destinos que no debe ser. Sí. Entonces, al final del día, las empresas se están parando porque no tienen acceso ni a la tasa de 10 ni a la tasa de 399, y no podemos como sociedad ni siquiera tener acceso a ayudas humanitarias que se requieren en los actuales momentos porque nos ven afuera como un país rico, obviamente cuando no lo somos. Es un tema tan grave, Pedro, que por lo menos en Fede Cámara hemos tenido reuniones hasta con la Iglesia Católica, que preocupada por lo que están viendo en las parroquias, y no aquí en Caracas, lo que están viendo en las parroquias en el interior del país, el nivel de pobreza que ellos están detectando, y viendo que en el momento que se requiera ayuda humanitaria o que se autorice, porque la Iglesia de hecho la ha solicitado, como ellos mismos han informado, a través de Cáritas, y de Cáritas Internacional, que está dispuesta a ayudar a Venezuela, y el gobierno hasta el día de hoy no lo ha autorizado. Claro. Mira, tenemos que ir a una pausa, Carlos. Yo quería hacer una pregunta al aire sobre el bachaqueo, porque estos números que tú también nos estás enseñando explican un poco por qué ese proceso de arbitraje de esas personas que pueden conseguir un producto regulado mucho más barato, que está subsidiado a 10, y revenderlo entonces a una tasa, ya sea DICOM, DIPROM, o mucho más arriba. Entonces, ¿por qué se habla de la guerra económica? ¿Son los empresarios cómplices de esto? ¿Son las cadenas que están vendiendo, que están ya relacionadas también con algunos gente que se está institucionalizando en Venezuela el bachaqueo? Carlos Larrazábal nos responde al regreso, primer vicepresidente de Fede Cámaras, aquí en Control y Pensin y Globovisión.